All right. Hey, everybody. Thank you for joining us today as we make some delicious lettuce wraps for our Vecinos Healthy Harvest class. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, que vamos a hacer nuestros wraps de lechuga para nuestra clase de la cosecha saludable, parte de vecinos. Okay, so the first thing we need to do is make sure we have all of our ingredients. Entonces la primera cosa que vamos a hacer es asegurarnos que tenemos todos los ingredientes. We're going to need to make sure that we have that beautiful lettuce that you might have in your box. And if not, some other leafy green will work fine. Entonces primero vamos a asegurarnos que tenemos la lechuga, la bella lechuga que ha de tener en su caja. Pero si no la tiene, entonces puede usar otra lechuga con hojas grandes y suaves. The other thing we're going to need to make sure is that we have our protein. I am choosing a lean chicken breast for this, but you can also use something like a firm tofu or some shrimp. Entonces, la segunda cosa que vamos a querer asegurarnos que tenemos es nuestra proteína. Yo voy a usar pollo sin mucha grasa, entonces una pechuga de pollo, pero si quiere usar también puede usar camarón o tofu firme. I have already, as your recipe says, cut up the chicken into small half-inch pieces, just like this. Entonces, como dice en su receta, yo ya he cortado y preparado. Wait, you haven't prepared the chicken, or did you cook it already? I just chopped it up like the recipe says to do, just like exactly like that. Okay, entonces, como dice en su receta, yo ya he cortado el pollo en pedazos más o menos de media pulgada, midiendo media pulgada. And I went ahead and prepared the marinade, and this is what we're going to put on our protein. Y también ya preparé el escabeche de jengibre con salsa de soja, y eso es lo que le vamos a echar a la proteína. So in this marinade, and it's on your recipe sheet, but it'll have some soy sauce, some oil, some vinegar, garlic, ginger, and a sweetener. Entonces, para el escabeche, como dice en la receta, va a usar un poco de salsa de soja, aceite, vinagre, ajo fresco, jengibre fresco y miel o agave. And so what we're going to do is you're just going to pour a little bit of this marinade over your protein, just enough to make it swim a little bit. Entonces, lo que va a hacer es echarle un poco del escabeche a la proteína que escoja, pero solo eche suficiente para que cubra el pollo. Okay, so I'm just mixing that around, and ideally you would let this sit for 20 minutes or a half hour, but I'm not going to do that today. I just want to go ahead and cook it, but in a perfect world, leave it marinate for a while in the refrigerator. Entonces le voy a dar vuelta, lo voy a mezclar bien, y en un mundo ideal lo que haría es dejar que se remojara por 20 minutos, pero el día de hoy no quiero hacer eso, entonces lo quiero preparar ya, pero en un mundo perfecto lo haría por 20 minutos. Okay, so to cook our protein, what we're going to do is add a little bit of oil. I'm using canola oil into our pan. Entonces, para cocinar el pollo o la proteína que escoja, vamos a echar un poco de aceite en un sartén, y ella está usando aceite de canola. And I'm going to preheat this to medium. Y lo va a precalentar a fuego medio. And after that's preheated, we're going to put our protein in the pan without all of the extra juice. We don't want to add all the liquid, just the protein. Y después de que se precaliente, va a echar la proteína, en su caso el pollo, sin el escabeche. No quiere echar todo el juguito, solo quiere echar la proteína. Okay,
So when this preheats, we're just gonna get that in there and we're gonna cook it until it's cooked all the way through. Entonces, cuando ya esté caliente el sartén, va a echar la proteína y lo va a cocinar hasta que se haga muy bien. For chicken, internal temperature is 165 degrees Fahrenheit, but you can also cook it until it's completely cooked through, until there's no pink inside, if you're comfortable doing it that way. Entonces, para el pollo, para que quede bien hecho, tiene que llegar a una temperatura interna de 165 grados. O también lo que puede hacer es cocinarlo hasta que quede muy bien hecho por dentro, que no haya ningún color rosa. Pero si no se siente cómodo haciéndolo así, puede tomar la temperatura. Thanks, Nicole. Okay, so I'm going to go ahead and get this in the pan. Entonces ya va a echar la proteína sin el jugo al sartén. It's okay if you get a little liquid, you just don't need it all. Está bien si le echa un poco del juguito, pero no necesita todo. Okay. So I'm going to get this all in and I'm going to spread it around so it all makes contact with the hot pan. Oh, okay. So lo va a echar en el sartén y lo va a distribuir en el sartén para que cada pieza pueda tocar el sartén o hacer contacto con el sartén para que se haga bien. So I washed my hands because I did have raw chicken. So of course you always want to do that. And you want to get rid of whatever marinade was in the bottom of that bowl because that had raw chicken. Entonces yo me lavé las manos porque sí toqué el pollo no cocinado, el pollo crudo, y eso puede causar problemas. Entonces lávese las manos y va a querer deshacerse del juguito que le echó y que no usó al pollo crudo porque ese no lo vamos a querer usar. Entonces, por favor, ten cuidado. Yeah, be careful. Yeah. So now, while this chicken is cooking and you can keep an eye on whatever protein you're making, we're going to make our peanut sauce that we're going to drizzle on top. Entonces, mientras que eso se haga, la proteína se haga y se cocine bien, vamos a hacer nuestra salsa picante de maní. That's the spicy peanut sauce, right? Yeah. La salsa picante de maní. So you all have an immersion blender with one of these containers, and we're just going to make everything right inside. Entonces, todos ustedes tienen una batidora de mano, la que les dieron, y vamos a echar todos los ingredientes ahí en el vaso que tenía cuando la recibieron y vamos a mezclarla bien. Okay, so inside of this container, I have peanut butter, soy sauce. I put sriracha, ginger, and some agave nectar. That's all that's in here right now. Okay, so ella le echó la mantequilla de maní, el vinagre, la salsa picante, la sriracha y you said honey or agave, right? Honey or agave. I used agave. Yeah. Y ella usó agave, pero también puede usar miel. Y eso es lo único que hay ahí en el vaso por ahora. And the only other ingredient that you will need is some water to thin it out. Y el otro ingrediente que va a necesitar es agua para diluirlo, para que no quede muy espesa. So I'm going to start by adding a little bit of water, maybe just a teaspoon. Entonces va a echarle como una cucharadita de agua, empezando con una cucharadita. And I'm just going to blend this up. Y lo va a mezclar. O batir. And I like to move the blender up and down. A mí me gusta mover la batidora de mano para arriba y para abajo para mezclarlo bien o para
poder mezclar todos los ingredientes. It's still too thick. Todavía está un poco gruesa o espesa. So we're going to add more water to thin it out, just a teaspoon at a time. Entonces le voy a echar más agua a una cucharadita a la vez. Gonna check the chicken, give it a stir. Y cheque la proteína y dele vuelta, revuélvalo. Okay. Back to blending. Y ahora la salsa picante de maní. Okay. This is a good texture. Okay, I'll show. Y dice que esa es una buena textura o consistencia para la salsa y que nos va a enseñar ahorita. So it's nice and loose, easy to pour or spread. And now we just have to taste it to see if we like it. Okay. Y la salsa quedó no tan espesa, está bien diluida para poder untarla y echarle al pollo, a la proteína que escogió y la va a probar. It's perfect. It's great. Sabe deliciosa. Okay, so I'm just gonna go ahead and wash my hands again. Entonces, lávese las manos otra vez. They got a lot of peanut butter on them. Porque tengo mucha mantequilla de maní en las manos. Okay, so our chicken is browning. It looks nice, but it's not done. Entonces el pollo ya se está dorando un poco, se está poniendo un poco café, pero todavía no está bien hecho. It smells really good. Pero huele muy rico. Okay. 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 So, okay. So for the other ingredients we're going to need for our lettuce wraps, we're going to need, like I said, this lettuce, that peanut sauce, I feel is really important. I would also normally cut up some carrot into little tiny matchsticks and some other fresh vegetables. Oh, go ahead, Nicole. Ok, so ahora para los wraps de lechuga vamos a necesitar la lechuga, la salsa picante de maní, que en su opinión es muy importante, y usualmente también usaría verduras frescas y cortaría zanahoria en bastoncitos. And you're gonna get the recipe for these, but I really like to make a very fast sesame pickle that just combines all of those fresh veggies that I'd be putting on top into something that's got a lot of acidity and oomph. Entonces va a recibir la receta para quiero decir que es, no escabeche, pero la semilla de sésamo usa vinagre. I don't know how to say pickled. Básicamente va a recibir la receta para esto, pero usa vinagre como para darle un sabor a las semillas de sésamo, y también usa aceite y pepinos, cebollines. I'm just basically giving a rundown because I don't know how to say pickles. Pickled, yeah. You can Google it. Yeah, that's true. Let me see. A ver, vamos a usar el Google Translate. What would it, pickled cucumber? Good pickles. Oh, encurtidos. Encurtidos. Ok, ya. Okay. Yeah, las semillas de sésamo encurtido. So my chicken is cooked all the way through, but I'm gonna let it brown a little bit now on the outside.
Entonces el pollo ya quedó bien hecho por dentro, pero voy a dejar que se dore un poco más por fuera. And here are those pickles that I just made right before we started class. I did some of the radishes that you probably have in your box. I added some of those thin cucumbers, and I did some carrots. Entonces aquí está el encurtido que hice antes de empezar la clase. Yo usé zanahorias, los pepinos delgados y you used the carrots, the cucumbers, and radishes. Oh, y los rábanos. Okay, so those pickles are done. So all we're gonna need to do to put our lettuce wraps together is you take some of this lettuce, you're gonna put some chicken on top, you're gonna put or a tofu or your shrimp. And by the way, if you do use shrimp, they're done very, very quickly, maybe a couple of minutes. Yeah. Entonces el pollo ya se hizo de hacer, de cocinar, y entonces para hacer los wraps vamos a usar la hoja de lechuga y lo que va a hacer es echarle un poco de pollo, o la proteína que escogió usted, pero si va a usar camarón, el camarón se hace más rápidamente que el pollo o el tofu, entonces asegúrese de que no se queme. Okay, so I said to be sure not to let your shrimp burn. yeah, there you go. Yeah, they cook really fast. Yeah, porque se hace muy rápido. Okay, so all of my chicken is out. Yeah. Yummy. And what I like to do is just let the chicken cool down a little bit. Y lo que a mí me gusta hacer es dejar que se enfríe un poco el pollo. But I'm really hungry and I want to show you what these all look like. So I'm going to make a lettuce wrap so you can kind of see how I like to do mine. Another thing is if you don't want to do a wrap, like sometimes they're a little sloppy and they fall apart, you can just turn this all into a big salad. Entonces, yo tengo mucha hambre, entonces lo que voy a hacer es hacerme un wrap. Pero a veces esos wraps con hojas de lechugas puede ser un poco difícil de comer, se puede caer todo en pedazos. Entonces lo que puede hacer si no quiere ese relleno, entonces puede hacer esta receta pero en ensalada. Okay, so we're gonna put a little bit of chicken or whatever protein you chose into your wrap. Entonces lo que va a hacer es echarle la proteína o si usó el pollo a la hoja. And you can add some of your peanut sauce. Y puede echarle un poco de su salsa de maní. Then a little bit of your pickles. Y un poco de encurtido. Creo que es pepino encurtido, pero voy a asegurarme antes de hacer la receta. And I like to add a little bit of sriracha as well. Y también le gusta echarle un poco de salsa de sriracha. Okay, and that's really all there is to it. I'm going to take a bite just so I can be sure that you know how good it is. We need to obviously check. Yeah, entonces voy a comer un poquito, te voy a tomar una mordida y obviamente quiero asegurarme que el sabor que sepa bien el wrap, porque siempre hay que asegurarnos sobre el sabor. Okay, it did come out really good. Okay, sí salió bien, muy delicioso. Or is it because you're hungry? I'm so hungry. Yeah. So really, lettuce wraps are an incredibly simple way to get some good protein, to have lots of veggies, and make some fun finger food all at the same time. Okay, entonces los wraps de lechuga puede ayudarlo a comer más verdura
o incorporar más verdura en su dieta puede ayudar a que usted coma más proteína y también es algo muy divertido de hacer y a lo mejor puede ser su nueva receta favorita, quién sabe. Okay, and a couple other things that I just wanted to share. This is the unused marinade that we put together for our protein. This can be saved and used for many, many other things. This can become a dipping sauce. This can be stretched out to make a salad dressing, or you can use it to make more more proteins for your lettuce wrap. So save this unused portion. Okay, entonces algo más que de lo que quiero hablar es que el plato que acaba de tener, de enseñarnos, es el escabeche que no fue usado. Entonces ese lo puede guardar en el refrigerador, pero también lo puede usar como como aderezo para ensaladas, puede hacer más wraps así, o si quiere puede usarlo como un dipping sauce, entonces puede... Hold on. La puede usar para varias comidas que la quiera usar. You want me to repeat something? No, como salsa de acompañamiento para comidas diferentes. Yes. Dipping sauce. Oh my God, yeah, I was there. No. And if people cannot do peanuts or you don't prefer peanuts, you can make this dipping sauce instead of peanut butter. You can use almond butter, or you can use tahini, which we use for our hummus to make we used tahini, which was sesame seed paste, which we used in our hummus. There's a lot of other things. So if you can't do peanuts, you can swap this out for another nut or seed butter. Entonces, si usted es alérgico al maní o no quiere usar eso, también puede usar mantequilla de almendras o el tahini que usamos cuando hicimos el hummus. Esa tiene semillas de sésamo, pero también puede usar cualquier otra mantequilla de algún tipo de cacahuate. Or let's go with that. Nut or seed butter, yes. And finally, this same peanut dipping sauce can be thinned out also to make a really good salad dressing. It's a little thick as it is, so you could thin it out just a little bit and you could make a really, really delicious peanutty salad with it, or use it over cold noodles to make like a really nice peanut bowl. So lots of uses for both that marinade and this peanut sauce. And I hope you make it and I hope you enjoy. Entonces, la mantequilla o la salsa de maní también se puede usar como aderezo, entonces le puede echar agua para diluirla, para que no quede tan espesa. Y ahorita, como está un poco espesa, pero cuando la vaya a usar, si la quiere usar como aderezo, le puede echar más agua, o también se la puede echar sobre fideos, fideos fríos para hacer un tipo de plato, noodle bowl. You were explaining the noodle bowl, right? Yeah. You would just do like a cold Asian noodle bowl. Okay, como un plato tipo asiático, pero con esta mantequilla o esta salsa sobre los fideos. And that's it. That was it. That was the whole class. It was really simple. I do hope you make it because it's one of our favorites. Yeah. Espero que sí hagan este platillo, esta receta, porque es una de nuestras favoritas, pero esa fue la clase, fue muy fácil. Y sí. And that's it. Thank you, Nicole. Yeah. Thank you for watching this. I am excited to see you all again next week. Ok, nos vemos para la próxima semana. Muchas gracias por ver este video. Yay! Gracias.